Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y vamos a continuar con el capítulo 8 de la introducción a la vida devota o la Filotea de San Francisco de Sales. Pero antes de profundizar en el tema, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con esta serie de programas sobre la introducción a la vida devota o la Filotea, pero antes de iniciar, como siempre hacemos, les recordamos que debido a las normas sanitarias que se han impuesto por el COVID-19, tanto el gobierno nacional como nuestros pastores nos han pedido que mantengamos distanciamiento social. Por lo tanto, estos programas se están desarrollando desde mi hogar, mi casa, y por lo tanto es difícil que podamos controlar el ruido ambiental. Así que le pedimos disculpas de antemano si escuchan ruido ambiental que muchas veces no es propio de una grabación hecha en un estudio, como sería lo correcto, pero debido al COVID-19 tenemos que continuar con la misión bajo la presente circunstancia. Así que de antemano le pedimos disculpas por esto. También le queremos recordar que podemos mantener contacto a través del número de WhatsApp de Radio María, que es el 6633-6087, 6633-6087, por el cual pueden escribirnos dando sus preguntas, aportes o comentarios. También pueden estar con nosotros a través de nuestra página web, la Academia de Formación Católica, que está en YouTube. En YouTube tenemos un grupo que se llama Academia de Formación Católica, y también tenemos a través del Facebook un grupo que se llama de la misma manera, Academia de Formación Católica. También estamos los martes en horario de 7 de la noche, brindando charlas virtuales de formación, y los que deseen participar también pueden contactarse con nosotros y fundamentalmente mostrar su interés, y nosotros lo vamos a incluir en un grupo de WhatsApp que es donde periódicamente estamos enviando las notificaciones sobre cuál es el enlace para poder entrar a la reunión virtual, que obviamente es abierta y que el único propósito que tiene es desarrollar la catequesis, la formación católica que generalmente hacíamos nosotros
en persona en las parroquias, pero por la situación presente, ahora lo estamos haciendo de manera virtual. Así que también ese es un servicio que estamos procurando seguir dando en medio del distanciamiento social. Dicho esta introducción, vamos a seguir con el tema que hemos estado desarrollando. Muy bien, como el título es el siguiente: ¿cómo hacer esta segunda purificación? Bueno, vamos a leer directamente el texto del santo y después lo vamos a comentar. Dice lo siguiente: lo primero hay que hacer para obtener esta segunda purificación es el convencerse del enorme mal que nos ha causado el pecado, por lo cual lo tenemos que aborrecer y arrepentirnos de veras de haberlo cometido. Porque así como la contrición, aunque no sea muy grande, si va unida a la absolución del sacerdote, obtiene el perdón de los pecados, así esta contrición y arrepentimiento y aborrecimiento, si es grande y vehemente y con fuertes sentimientos, nos va purificando de las aficiones y gustos que sentimos hacia el pecado. Muy bien, aquí el santo nos está hablando de varios aspectos que resultan muy interesantes, y es de que nos habla de la importancia de una resolución de convencernos de que con vehemencia, incluyendo nuestra razón, nuestra voluntad y también nuestros sentimientos, aborrezcamos el pecado. En ocasiones, muchas veces, y para poner un ejemplo con la comida, nos ocurre con la comida. Digamos que nosotros nos prohibieron comer un tipo de alimento, digamos la grasa, y nos encanta comer chicharrones, por decir algo. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces nosotros estamos en el fondo, no estamos convencidos de las consecuencias o el daño que nos puede hacer. Así que tan pronto tengamos la oportunidad, deseamos darnos una oportunidad, un chance para nosotros poder volver a comerlo. Vamos y tal vez nos examinamos bien nuestro estado corporal y vemos, oye, las grasas las tengo bajas, mira que me siento bien, voy a darme este gusto de comerme unos chicharrones. Y simple y llanamente no tenemos conciencia del mal que nos está haciendo y por qué nos lo prohibieron. Y no hemos hecho un esfuerzo por aborrecerlo realmente. Cuando eso se trasluce a nuestra vida espiritual, es muy similar. Nosotros, sin darnos cuenta, nos damos unos verdaderos vacaciones de la virtud. Y en ocasiones decimos, voy a darme este gusto. Voy a darme este gusto de hablar mal del otro, voy a darme este gusto de enojarme, voy a darme este gusto de tener esta lujuria o este deseo de tener conversaciones lujuriosas. Entonces, todas esas cosas realmente son frutos de que nuestro arrepentimiento no fue fuerte. Y esto significa que se da porque no hemos hecho un proceso que el santo nos explica, que es realmente meditar, pensar con seriedad si estos actos nos hacen daño o no. Si en nuestro corazón todavía está dividido, entonces ahí es que entra en acción la oración. Porque la oración nos permite ver las cosas a la luz de Dios. Y la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón nos va a purificar para que empezamos a perder el gusto por esos actos malvados que nos hacen daño y que humillan a la majestad de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Y definitivamente tenemos que hacer ese proceso en el que no solo, como decíamos, pensar racionalmente, analizar que eso es malo, sino emplearnos voluntariamente, y que un aspecto importante, los sentimientos.
recordemos que tiene que haber como una purificación y el proceso inverso. Cuando hacemos el proceso de por ejemplo, volviendo al tema de la comida, imaginémonos cómo es ese proceso. La persona efectivamente, cuando vuelve tiene prohibido los chicharrones, eso lo tiene él en la mente. La persona lo tiene en la mente. Sin embargo, hay otra cosa que viene en la mente, la imaginación, el recuerdo del sabor. Hay otros aspectos que también nos viene a la mente, la debilidad de la voluntad, que permite que se suavice, porque la razón le dice, empieza a enamorar y decir, pero que de malo tiene una vez, tal vez no hace daño, fíjate que estoy bien, que me siento bien, este gusto me va a hacer más feliz. Y entonces se da un proceso y después se da otro proceso que es el proceso, digamos, sensitivo y también de los sentimientos. Cuando empiezo, se me hace agua la boca porque recuerdo, y cuando siento un gran deseo, un gran ánimo de poder ir a comprarlos, de pedirlos. Entonces, todo ese proceso que se da en términos generales para tomar esa decisión es el proceso inverso que tenemos que hacer. Tenemos que efectivamente que nuestra mente se convenza de que me hace daño, de que la mente se convenza de que es más mal que el bien que me puede causar, que ese gusto que siento es engañoso, que tenemos que fortalecer nuestra voluntad a través de la privación de cosas que nos agradan voluntariamente para que seamos capaces de hacerlo. Y finalmente tenemos que procurar desarrollar otros sentimientos, más fuertes, de amor a uno mismo, de amor a la iglesia, de amor a nuestro Señor Jesucristo, de pensar cómo ese acto de alguna manera ofende a Dios. Entonces, este proceso de purificación inversa es muy importante, porque si no lo purificamos, estamos dando tumbos y decimos que somos débiles, pero es que no hemos hecho esto, que el santo nos dice de la purificación de nuestra mente, de nuestra voluntad y nuestros sentimientos frente a algunos actos pecaminosos que para cada uno de nosotros generalmente son recurrentes. Si analizamos nuestro comportamiento, veremos que hay algunos que son recurrentes y que no hemos podido romper con ellos. Que para otros nos es fácil. Hay personas que, por ejemplo, les es muy fácil, luchar contra la lujuria. Prácticamente no es un tema para ellos. Hay otros que les es muy fácil luchar contra la gula, contra la envidia, contra la cólera. Y así podríamos decir una larga lista donde hay personas que efectivamente les. Entonces tenemos que mirar cómo nosotros manejamos ese aspecto de la virtud en el que no tenemos problemas con la pereza, por ejemplo. Hay gente que no tiene problema de pereza, sin embargo hay otros que sí. Entonces miremos el aspecto de nuestra virtud, cómo nosotros hemos purificado nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, cuando una persona es laboriosa hacia el trabajo. Y no es un tema para él, la pereza no es un tema. Es más, hasta le extraña cómo puede haber gente que tenga pereza. De esa misma manera nosotros tenemos que aplicarnos a purificar esos aspectos de la vida que nosotros nos han llevado o no nos permite avanzar en la vida espiritual. Esa es la segunda, cómo hacer esa purificación. Otro aspecto importante es mirar cómo nos comportamos nosotros con la virtud frente a eso. Entonces tenemos que reeducarnos porque en ocasiones estos malos comportamientos, estos vicios surgen de una mala educación. Y no se entienda mala educación en el sentido de que nuestros padres nos educaron mal, sino en el sentido que nosotros mismos hemos permitido o nos hemos habituado. Recordemos que tanto el vicio como la virtud se hace a fuerza de hábito, de repetición. Y muchas veces nos hemos mal educado nosotros mismos, repitiendo a sabiendas, a gusto, un comportamiento malo y pecaminoso. Así que efectivamente, aunque a algunos les puede parecer, bueno, ¿y qué pasó con la gracia de Dios? Es que lo que pasa es que la gracia de Dios
está por sobreentendida. Podemos analizar que muchas personas son legiones los que están en gracia de Dios, pero siguen recayendo en sus mismos pecados. Porque la gracia supone la naturaleza, o sea, supone que nosotros tenemos que contribuir con ella. No es que la gracia va a llegar sola y nos va a convertir en santos sin nuestra participación. Entonces, por lo tanto, sí, por supuesto necesitamos estar en estado de gracia, usar los sacramentos, pero este aspecto de nuestra voluntad es fundamental para nuestro caminar de fe. Muy bien, hermanos, vamos, ya estamos en el momento de la primera pausa musical y después continuamos con este interesante tema de introducción a la vida devota o de santidad en el capítulo 8, cómo hacer esta segunda purificación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y librado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa. Pensando confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Tú eres mi refugio, me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Alegres en el Señor sus fieles, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Muy hermanos, bienvenidos a este su programa, La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos en el capítulo 8, cómo hacer la segunda purificación, y vamos a continuar en este momento leyendo lo que el santo nos enseña acerca de este tema. Como el rencor. Quien tiene un rencor débil hacia una persona, siente antipatía hacia ella y huye de su compañía. Pero si su rencor es muy
grande, fuerte y violento, no solo aborrece a la persona que le hizo mal, sino que huye de la conversación con la familia y amigos del ofensor y le fastidia su retrato y todo lo que le recuerda a esa persona. Así sucede con quien desea convertirse. Si su rencor, aborrecimiento o antipatía hacia el pecado es total, radical y fuerte, no solamente aborrece el pecado, sino también todo aquello que con él se relacione, sus gustos, sus ocasiones, sus recuerdos, sus atractivos. Ven un aspecto muy importante que nosotros no tomamos en cuenta muchas veces en nuestro desarrollo de la vida espiritual, y es la emoción. Fíjense cómo habla el santo de esos sentimientos fuertes, de ese aborrecimiento, de ese aspecto en el que nosotros tenemos que vislumbrar cómo él hace esa analogía interesante del odio entre seres humanos, que es lamentable y fuerte, pero él hace esa analogía para que veamos cómo debe comportarse nuestro corazón con respecto al pecado, a los enemigos del alma, al mundo, pecado, el demonio. Y esto es algo que se cultiva. Fíjense que cuando nosotros, si analicemos un poco, cuando se da una antipatía hacia una persona, muchas veces se va cultivando. Llega, ve la persona y no sabes por qué, como dices por ahí, te cae mal. A partir de ahí, tú tienes la opción de dar rienda suelta a esa forma de pensar y crear una antipatía. O rechazarla y acercarte a la persona y tratar de desarrollar una empatía con ella, un acercamiento. Pero sigamos el conducto de lo que estamos hablando de la antipatía. ¿Cómo se desarrolla eso? Si miramos nosotros mismos, se va alimentando. De alguna manera, nosotros mismos cultivamos pensamientos donde suponemos, analizamos, ya sean hechos reales o imaginarios, donde vemos que la persona nos está haciendo mal o puede hacernos mal, que tiene un comportamiento que yo aborrezco, que no me gusta su actitud, no me gusta su forma de hablar. Y busco y cultivo gente que coincide conmigo, incluso que me alimenta mi antipatía. Me dice, sí, es verdad, esta persona es así. Y vamos desarrollando todo un proceso donde vamos cultivando el odio, el aborrecimiento, y al final, como dice el santo, ya de repente ya no solo es a él, sino a las amistades que tiene. O sea, ese proceso natural en nosotros, podemos nosotros llevarlo a la virtud, de forma tal donde nosotros tenemos que cultivarlo de la misma manera. Ese pecado, tenemos que buscar la antipatía, tenemos que pensar seriamente en todo el mal que me causa, cómo me aleja de Dios, cómo me ha hecho caer. Tenemos que pensar con seriedad y alimentar, buscar personas que me enseñen y me alimenten el odio que voy a desarrollar a ese pecado. También tengo que empezar a cultivar esos sentimientos de aborrecimiento, cómo convencerme a mí mismo. Y al final también empezar a detestar no solo el pecado, sino lo que me trae el pecado. Si la ocasión que me trae el pecado es llamar por teléfono a una persona, detestar eso. Si la ocasión de pecado es pasar por algún lugar o hacer tal o cual cosa, prender la computadora, entonces detestar eso, aborrecer eso, tomar las medidas para que ni siquiera verlo. Entonces ese tipo de acciones que muchas veces se da en la vida regular, en la vida normal, nosotros tenemos que usarlos como armas para detestar el pecado. Y como decíamos, muchas veces si nosotros nos sentáramos y hiciéramos una lista, daríamos cuenta que hay, por lo menos vamos a poner tres pecados que sabemos que son repetitivos en nosotros, que casi todas las confesiones, si no son todas, lo confesamos. Entonces, esto es definitivamente ese proceso que el santo nos pide de esta purificación. Ya no solo la purificación de ir a
al confesionario y pedir perdón a Dios y ser purificado por la confesión, sino el propósito de enmienda tiene ese proceso de purificación. No solamente de salir de ahí y decir, no voy a volver a pecar, voy a emplearme, sino emplearnos con seriedad en ese sentido. Entonces ya hemos visto dos aspectos importantes que tenemos que ver con respecto a los sentimientos y con respecto al cultivar ese propósito, ¿no? Como se cultivaba en el pasado la antipatía hacia personas o cosas, de la misma manera tenemos que trabajar de esta misma forma para que, fíjense lo que el santo dice, aborrecer. Con el pecado, el mundo y el demonio no se negocia, ni se conversa, se aborrece. De esta forma podemos nosotros vislumbrar cuál es el camino para poder nosotros, que con la gracia de Dios, arrancar de raíz muchos pecados que no nos dejan avanzar. Y es un camino de toda la vida. Cuando arranquemos esos, surgirán otros. Pero conforme avancemos, veremos que serán cosas más sutiles. No tal vez tan groseras como las que tenemos en este momento. Pero, y también la permanente lucha nos permite desarrollar la humildad, el autoconocimiento y también el saber lo importante que es mantenernos en el camino de la devoción. Cuando las personas se dejan de luchar, se enfrían y empiezan a convencerse de que no hace falta y que es bueno y que en el fondo son buenos, que tendrán algún pecadillo por ahí, pero que no es gran cosa. Entonces, de esta manera se vive legiones de personas engañados de que no tienen mayores pecados, cuando lo que ocurre es que se han acostumbrado a su modo de vida. Muy bien, con esto vamos a hacer la segunda pausa para que reflexionemos y terminamos con la última parte del programa de introducción a la vida devota, en el capítulo 8, cómo hacer la segunda purificación. Quiero renunciar a lo que me aparta de ti. Mis ataduras, mis excusas y hasta mi debilidad. Pues no hay nada, no hay nadie que entregue un amor como el tuyo. Retroceder no quiero, aunque sé que esos tragos amargos los tenía que vivir para entender que contigo yo puedo vencer. Te doy más que mi vida, te doy más que mi herida. No me quiero quedar con nada que me aparte de tu mirada. Te doy más que mi vida, te doy más que mi herida. No me quiero quedar con nada que me aparte de tu mirada. Porque tú, Señor Jesús, me
que entregue un amor como el tuyo. Retroceder no quiero, aunque sé que esos tragos amargos los tenía que vivir para entender que contigo yo puedo vencer. Te doy más que mi vida, te doy más que mi herida. No me quiero quedar con nada que me aparte de tu mirada. Te doy más que mi vida, te doy más que mi herida. No me quiero quedar con nada que me aparte de tu mirada. Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto y yo te quiero amar igual. Yo te quiero amar igual. Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto. Yo te quiero amar igual. Y yo te quiero amar igual. Muy bien, hermanos, estamos ya en la última parte del programa, después de esta pausa musical, y vamos a ver dos secciones donde el santo nos da consejos muy importantes sobre este aspecto de la segunda purificación y cómo hacerlo. Herramientas interesantes. Vamos a empezar leyendo directamente. Dice el santo: como la Magdalena y David, Filotea, alma que amas a Dios, debemos esforzarnos para que nuestro arrepentimiento y el aborrecimiento que sentimos hacia el pecado sean los más grandes y profundos posibles. Así le sucedió a María Magdalena, al rey David, a San Pedro, después de las 3 negaciones, y a muchos pecadores que después llegaron a la santidad. Perdieron el gusto por el pecado y por los placeres que éste le había prometido, sin querer jamás volver a desear cometerlos, y aborrecían no solo el pecado, sino todo lo que lleva hacia él. En esto consiste la renovación espiritual, lo cual se comparaba por el profeta al águila que renueva sus fuerzas para poder volar más alto. En este caso, el santo estaba citando el Salmo 103, que voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así: bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios, el que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Este es el texto que el santo estaba citando en este momento, y es el texto 103. El Salmo 103, el versículo que estamos leyendo del 1 hasta el 5. Y por lo tanto nos encontramos ahí, efectivamente, en esta situación, en el que también nos pide el santo y nos recomienda con el Salmo 103 que otro aspecto importante es meternos en la cabeza
todos los beneficios que Dios nos da. Y que por mucho que no le encontremos relación, porque muchas veces no le encontramos relación, es un acto de terrible desagradecimiento cada vez que pecamos, cuando vemos a Dios, un Dios tan bueno. Entonces, de esta manera es otro aspecto de purificar nuestras intenciones y nuestra forma de ver. Porque en la cabeza, en nuestra voluntad y en nuestra intención o nuestros sentimientos no hacemos clic en el hecho de que es tremendamente desagradecido de parte nuestra cuando pecamos, sobre todo voluntariamente, planificadamente, a sabiendas, con toda alevosía, a la benevolencia divina, al amor de Dios. Entonces, recordar los beneficios que Dios nos ha dado y entender que es un acto de desagradecimiento. Como es cuando muchas veces los hijos, ¿no? Por ignorancia, por inmadurez, los padres se sacrifican muchísimo para hacer algo y simple y llanamente no son coherentes con esos sacrificios y no solo se portan mal, sino que además se sienten heridos cuando se les llama la atención o se sienten incomprendidos. De esa misma manera nos comportamos nosotros con Dios. Y partir de ese hecho es muy, muy importante para nosotros que podamos nosotros hacer ese clic. Pero ese clic no se hace a fuerza solamente de pensar y de meditar, sino en la oración. Por eso la meditación es tan importante, porque la meditación es la posibilidad que nosotros tenemos de hacer oración pensando, pidiéndole a Dios, el Espíritu Santo, para pensar en estas cosas, para que nuestra alma se vaya limpiando de conceptos, prejuicios equivocados y podamos ver la realidad conforme a Dios la ve. Entonces, esto es muy importante, porque nosotros muchas veces somos católicos, vivimos nuestra fe, pero nuestra mentalidad no ha sido purificada. Pensamos como la gente del mundo. Curiosamente, y podríamos analizar nuestra forma de ver o la de algún hermano y veamos gente buena, gente muy buena, pero vemos que sus parámetros de vida siguen siendo mundanos. ¿Por qué? Porque no hemos purificado nuestra mente de esta forma de pensar, de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Es como la persona que de repente, como decíamos, le diagnostican una enfermedad y quiere seguir viviendo exactamente igual como antes. Y le dicen, no, ahora tiene que cambiar, ¿qué? Su estilo de vida. Entonces, ese cambio de estilo de vida, de como usted vivía antes, ahora vivir ahora, asumirlo y tomarlo. Entonces, una vez que se convierte, tiene que cambiar su estilo de vida. No puede pretender seguir viviendo como pagano, como vivía como mundano, que es lo que ocurre, que es el choque que muchas veces se da. Queremos seguir viviendo como mundanos, ir a la iglesia, sentir los beneficios, claro, del amor de Dios, de la paz, del perdón, de la convivencia con los hermanos, pero también vivir con la mentalidad, con las formas, con las costumbres de los que viven como si Dios no existiera. Muy bien, vamos a leer el último segmento de lo que nos dice San Francisco de Sales sobre cómo hacer esta segunda purificación. Dice, remedios. Para obtener el odio, el asco, el aborrecimiento total hacia el pecado y hacia todo lo que pueda llevar hacia él, es muy provechoso hacer las meditaciones que vamos a presentar enseguida, las cuales irán sacando de nuestro corazón el gusto y el deseo que siente hacia el pecado. Hacer una meditación cada día, y esto traerá mucho provecho al alma. Al meditar se aprende meditando. Empecemos a pensar y meditar en estos temas que aquí proponemos y lo que pueden llevar a tener antipatía, horror, asco hacia todo lo que sea pecado, y nuestro progreso será gratamente notorio. Entonces aquí nosotros vemos la importancia de la oración de meditación. Esta oración de meditación es un medio muy provechoso que el santo invita.
porque nosotros en la iglesia nos enseña que tenemos oración de diversos temas, ¿no? Y muchas veces nosotros, por supuesto, cuando estamos iniciando nuestro camino de fe, nos gusta y nos puede impresionar algún tipo de oración. Hay gente que le gusta, por ejemplo, la oración vocal y le gusta rezar el rosario, le gusta rezar la coronilla de la Divina Misericordia, la liturgia de las horas. Hay otros que les gusta, sí, la oración vocal, pero más espontánea, más de ver cómo sale de su interior, guiado por el Espíritu Santo. Hay otros que les gusta la oración más emotiva, llena de... y podríamos mencionar otras, ¿no? Sin embargo, dentro de eso hay un aspecto que muchas veces dejamos de lado, y es lo que el santo nos habla, que es la oración de meditación, que es esa capacidad de poder nosotros entrar en oración con Dios, en un diálogo, pero en un diálogo en el que yo, junto a Dios, con Dios, voy pensando en un tema, un aspecto definitivo de mi vida, de la realidad que yo tengo con el mundo, la relación que yo tengo con Él. Esa forma de oración muchas veces no la cultivamos, y como el santo dice, ayuda muchísimo a que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad para iniciar un nuevo estilo de vida, que es el estilo de vida del santo, que aborrece todas estas cosas. Entonces, no se trata simplemente, hermanos, muchas veces la persona piensa que a punta de ir a misa todos los domingos, ya eso le va de buenas a primeras, sin esfuerzos adicionales, cambiar. Entonces pensamos, oye, va a la iglesia y cambia muy poco. Sí, porque efectivamente no nos hemos empleado con seriedad en ese camino. Antes de dar las últimas conclusiones, quería recordarles a todos que se pueden comunicar con nosotros a través del número de WhatsApp 6633-6087, que es el WhatsApp de Radio María. También los queremos reiterar la invitación, que los que deseen tener más material de formación pueden unirse a nosotros a la Academia de Formación Católica en Facebook o también en YouTube, o también unirse a nosotros a las formaciones que estamos haciendo todos los martes a las 7 de la noche virtualmente. Y los que deseen simplemente tienen que decirlo, y a través del número de teléfono lo vamos a unir a un grupo de WhatsApp que se llama también así mismo Academia de Formación Católica, donde ahí generalmente, aparte de la formación que podemos compartir a través de eso, podemos también nosotros darle los enlaces para que puedan entrar a la formación virtual, que como decíamos en el pasado era en las parroquias, pero ahora por esta situación la estamos haciendo de manera virtual. Y es interesante porque allí hemos tenido la experiencia de compartir con hermanos de diversas partes de la geografía nacional y también de otros países, de México, Perú, Venezuela, Colombia, que se han unido a través de estos medios virtuales. Entonces, en conclusión, hermanos, importante que nosotros nos empleemos en desarrollar esto que el santo nos dice, que es la segunda purificación del afecto al pecado, y nos hablaba un poco de cómo hacerlo. Esto es importante para nosotros. El santo nos está guiando poco a poco, de forma sencilla, básica, porque efectivamente este libro no es para almas avanzadas, almas elevadas. Sabemos que hay almas que están ya muy elevadas y que tienen la posibilidad de tener profundizaciones más grandes en cuanto a su espiritualidad. Estos consejos y este programa está diseñado fundamentalmente para ninguno de los dos extremos, ni para las personas que ahora mismo están en el mundo y que posiblemente hay que predicarle la conversión, el cambio de vida, que se encuentren con Jesucristo, ni para las personas que ya han alcanzado un nivel de espiritualidad, o ya sea porque es cierto o porque se lo creen, no sé, grande, y entonces consideran que ya tienen que hablar de otros temas mucho más profundos. Esto está diseñado fundamentalmente para un laico común y corriente, un laico de la calle, que es un hombre que ama a Dios dentro de sus limitaciones, que va a la misa, que está buscando de Dios, que practica y vive su fe de la mejor manera, que tiene comunión con sus hermanos, que usa los sacramentos. Entonces, pero que muchas veces no tenemos la
guía, formación para avanzar. Entonces, porque pareciera que estuviéramos como un automóvil que está atascado en el barro y no avanzamos, nos quedamos como en lo mismo. Y podemos hasta llegar a pensar de que hasta ahí se llega, no hay más que avanzar. Sin embargo, muchas veces es por falta de oración. Y este libro que siempre recomendamos, de San Francisco de Sales, es una joya para ayudarnos a nosotros, los laicos, que estamos en esta situación, a dar pasos adelante en el camino de nuestra santificación, porque hoy día pareciera que fuera extraño o casi como decir algo raro, ¿no? Decir de que estamos trabajando por nuestra santidad, porque eso parece como que es para una élite de personas o alguien. No, es para todos. No importa su nivel intelectual, no importa su nivel profesional, no importa el dinero que tenga, de dónde venga, la edad que tenga. Si usted se emplea con seriedad, Dios los va a llevar a las cumbres de la santidad. Y eso es el propósito de este programa y de este libro de la Filotea, que todos nos convenzamos de que podemos hacerlo. Muy bien, ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Se despide de ustedes atentamente y les decimos que nos podemos ver, Dios mediante, en otro programa más a esta misma hora por este mismo medio, Radio María Panamá. Que el Señor los bendiga a todos. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco, un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.